Me complace presentarles a María Eugenia Páez, coordinadora regional de América Latina para WINGS. María Eugenia ha trabajado por más de una década en la construcción de alianzas multiactor para movilizar recursos financieros y no financieros para la sociedad civil en América Latina. Actualmente es consultora en WINGS, una comunidad global de organizaciones que apoyan el desarrollo de la filantropía. Lidera el grupo de trabajo para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es de fortalecer el ecosistema de apoyo a la filantropía en los países de la región. Así es, pero María Eugenia no estará sola. También tenemos en este panel a Artemisa Castro. Ella es directora ejecutiva de la organización mexicana Fondo Acción Solidario FASOL, un fondo dedicado a apoyar grupos de base y colectivos que buscan y luchan a través de sus propias iniciativas por sus derechos socioambientales. Ella, María Eugenia, es bióloga de formación y doctora en ciencias del mar. Fundó FASOL en el 2007 junto a otros activistas ambientales, el primer fondo de México dedicado a apoyar la acción comunitaria de base mediante un programa de pequeñas aportaciones, tutorías, desarrollo de capacidades y creación de redes. Nos acompaña también Yasmín Moraes, representante de la Red de Comoa de Brasil. Yasmín es una persona queer y bipansexual. Es licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Poder, Participación y Cambio Social. Yasmín ha trabajado con la gestión de programas de creación de capacidades y de concesión de subvenciones para jóvenes activistas y emprendedores sociales, gestión comunitaria, facilitación e investigación participativa. Actualmente trabaja en el equipo de programas de la red Comoa y está enfocada en promover acciones de incidencia en el ecosistema filantrópico con miembros de la red. También Red Comoa es un espacio que reúne fondos temáticos independientes, comunitarios, fundaciones comunitarias y organizaciones donantes que movilizan recursos de diversas fuentes para apoyar a grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Así es. Por último, está Guillermo Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Aldea de Nicaragua. Guillermo es ingeniero industrial con una maestría en gestión de negocios y otra en gestión industrial. Cuenta con 14 años de experiencia laboral, incluyendo 2 años como director ejecutivo de la Fundación Aldea, donde lidera proyectos y programas enfocados en el desarrollo comunitario en áreas rurales. Fundación Aldea desarrolla proyectos basados en la comunidad a través de sus 3 programas: Nuestro Hogar Feliz, Nuestra Finca Sostenible y Nuestra Filantropía Comunitaria, enfocados en equidad de género y tecnología. Así es. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y cada ponente tendrá 4 minutos para responder cada pregunta de este panel en el que tenemos organizaciones que desde la filantropía comunitaria buscan mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Tal vez alguna de las organizaciones sociales aquí no conectadas entre los asistentes puede que no conozcan qué es la filantropía comunitaria y cómo nació esta práctica. Por eso, la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados e invitadas busca que nos den luces sobre esto desde sus experiencias y territorios. Esteban. Así es. Para darle seguimiento a este importante panel, queremos dirigirnos hacia María Eugenia para hacerle la siguiente pregunta. María Eugenia, desde WINGS, ¿qué es la filantropía comunitaria y cuál es el potencial que tiene a nivel regional y a nivel global? Por favor, María Eugenia. Muchas gracias, Esteban, y pues muchas gracias al equipo de la Red Colaborar por la invitación a este panel.
Les voy a compartir un concepto que hace ya varios meses junto a la Inter-American Foundation y Comunalia presentamos en una sesión en Costa Rica, y es que la filantropía comunitaria es un sistema de instituciones locales que se relacionan con comunidades, entonces es muy local, y canalizan y fomentan recursos locales para financiar sus iniciativas a mediano y largo plazo. Esto tiene raíz claramente en el concepto de filantropía. El concepto de filantropía ha evolucionado y ya no está solamente relacionado a la caridad, y desde Wings, que somos una organización global que promueve el fortalecimiento de los ecosistemas de apoyo a filantropía, entendemos el concepto desde una perspectiva de la filantropía como práctica. Es una práctica de dar tiempo, de dar recursos financieros y no financieros, de dar conocimiento con el propósito de generar un beneficio en la sociedad. Y así entonces es como la filantropía comunitaria es una práctica para canalizar y fomentar recursos para soluciones locales. En América Latina y el Caribe, la filantropía comunitaria ha venido creciendo, es una tendencia que vemos en la región. Brasil y México creo que son de los países mucho más robustos en cuanto al modelo de filantropía comunitaria, también Chile, hay otros en los que se está consolidando como Costa Rica, o hay otros donde están haciendo el movimiento como Colombia. Entonces, en la región, la filantropía comunitaria se ha caracterizado por apoyar movimientos, agrupaciones y organizaciones que luchan por los derechos humanos, por la justicia ambiental, la justicia social, ejemplo FASOL, ejemplo Red Comoa, que los tenemos acá. Y hablando del potencial de la filantropía comunitaria, lo podemos ver desde dos perspectivas. Uno, al apoyar derechos, facilita que agrupaciones y movimientos que tienen más barreras para acceder a recursos financieros o no financieros puedan hacer su trabajo. Es decir, llena un vacío que existe en el sistema de financiamiento, y de hecho voy a mencionar esto un poquito más adelante. Y es un aliado también para implementación de agendas de localización, que esto también lo vamos a conversar más adelante, tanto de recursos internacionales como de recursos locales. Es hacer mucho más local los recursos y las intervenciones que se realizan. Entonces, muchas gracias, Esteban. Vuelvo a ti. Gracias, María Eugenia. Bueno, ahora Artemisa para Fasol, que tiene varios proyectos comunitarios desde hace años y trabaja esta práctica desde mucho antes de definirse. ¿Cuál es el contexto y cuáles son sus raíces en las comunidades de esta práctica? Artemisa, tienes la palabra. Creo que Artemisa, ahí está, dentro. Perfecto. Listo. Artemisa, Ahora sí estás. Perdón, pero me parece. Artemisa, si estás teniendo problemas con tu internet, espero que me escuches. De repente, bueno, puedes intentar o conectarte otra vez o apagar tu video, ¿no es cierto? Para ver si podemos mejorar la conexión. Si no, vamos a continuar hasta que podamos esperarte para escucharte también. Ok, entonces mientras que Artemisa va solucionando el problema de internet, vamos a pasar esta pregunta también para Yasmín. Ok, entonces Yasmín, te hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contexto y cuáles son las raíces en las comunidades de esta práctica, ¿no? De la filantropía comunitaria. Hola a todos, soy Yasmín, voy a hablar en portugués, así que si quieren pueden usar la interpretación simultánea. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿En español con la interpretación? Ok. Así que, bueno, soy Yasmín de Red, Red Colaborar, perdón, sí, también, pero Red Como A en Brasil.
Voy a hablar desde nuestra experiencia en relación al contexto de donde nació la filantropía comunitaria. Es algo que queremos rescatar mucho en nuestro trabajo con los miembros de la red, especialmente en el trabajo de incidencia, entendiendo que las prácticas filantrópicas en toda su diversidad y especialmente las que son comunitarias son prácticas históricas, ancestrales que vienen desde los quilombos, hermandades aquí en Brasil, territorios indígenas. Son grupos que de hecho aprendieron a movilizar y distribuir recursos pensando en su propio desarrollo local y en los grupos que componen su territorio. Entonces, cuando pensamos en filantropía comunitaria hoy en Red Como A, entendemos que es un concepto en constante evolución, no es estático y que involucra colaboración de diferentes agentes sociales. Es un concepto que es múltiple, tiene diferentes formas y territorios. Pero lo más importante es que a través de la filantropía comunitaria buscamos la no imposición de metodologías preestablecidas y buscar, dar herramientas para que las personas puedan buscar soluciones a sus desafíos atrás del fin colectivo. Nosotros creemos mucho en filantropías comunitarias en plural para facilitar esa colaboración en terreno. Aunque hay diferenciación entre diferentes términos de la filantropía comunitaria, acostumbramos mucho a usar filantropía para la justicia social, que es una manera de evidenciar que esta práctica es una que distribuye poder a la comunidad y no es solo de apoyo con recursos, sino una práctica de justicia social. Es algo que enfatizamos mucho. Es importante traer ese concepto de filantropía social, de justicia social, alineado con la de filantropía comunitaria, buscando el bien de las comunidades. Hay otras que se llaman filantropía de las élites. Hay otros conceptos de filantropías que se han desarrollado en el tiempo que se distancian de las comunidades. Existe una filantropía tradicional en nuestros ecosistemas que busca sus propios intereses, es muy usada por las agendas capitalistas y cuando nosotros hablamos de filantropía comunitaria o de justicia social, se contrapone a la que es de élites que busca sus propios intereses, sino que las comunidades buscan el bienestar de las comunidades. En la red tenemos fondos de dos tipos. Los que son territoriales se enfocan en una región geográfica específica y también fondos temáticos. Enfocan en el tema de justicia social, derechos humanos, también de una forma bien amplia. Un ejemplo de un fondo temático es el fondo Casa Ambiental que compone la red y que hace el proceso de decisión de forma horizontal entre las personas que son parte de los consejos, de las comunidades. Hay un proceso de escucha para entender sus necesidades y dificultades y hacer que tengan acceso a los recursos. Un ejemplo también es Casa Fluminense en Río de Janeiro, que actúa en la región metropolitana de Río para acciones de manera comunitaria, con acciones, no solo dando recursos, sino que para que las comunidades tengan incidencia política en temas que tal vez no lo tendrían en la comunidad. Entonces, la filantropía comunitaria, la manera en que la vemos en la red como A, no es solo para redistribuir recursos, no es solo hacer ese regranting, sino que es una filantropía que nace de los movimientos, está cerca de las bases, está en las comunidades y que ve su trabajo no como algo de solo apoyo financiero, sino que también incidencia política, lucha política, fortalece la democracia, fortalece el espacio cívico y también entendiendo nuestra importancia de buscar recursos, pero también de cambiar la estructura de cómo funciona tradicionalmente la filantropía. Y otra cosa que yo quería decir es que la filantropía comunitaria como
término nació en el norte global, es de filantropía comunitaria, pero en Latinoamérica le damos características propias, nuestras. Nos gusta decir que tropicalizamos la filantropía comunitaria para que tenga nuestra cara, nuestra manera de hacer las cosas. Luchamos cada vez más para que otras maneras de hacer, de pensar en los recursos, en nuestra actuación, tengan visibilidad en el ecosistema filantrópico, para que podamos hablar sobre recursos de manera horizontal, flexible, valorando los conocimientos ancestrales, que eso es lo que trae este tipo de filantropía. Eso me gustaría destacar aquí para empezar. Destacar agora para começar. Muchas gracias, Yasmín, por tu intervención. Ahora pasamos con Guillermo. Guillermo, para Fundación Aldea, ¿por qué es tan relevante la filantropía comunitaria para el desarrollo de las organizaciones sociales y cómo su impacto puede ser más sostenible en el tiempo? Por favor, Guillermo. Muy buenos días. Bueno, primeramente, gracias por este espacio. Muy a gusto de compartir con todos ustedes un poco de nuestra experiencia. Bien, la filantropía comunitaria, creo que partiendo de una definición como tal, creo que está bastante clara, pero en términos de implementación, creo que no hay dos apreciaciones similares. Es decir, la filantropía comunitaria es propia del territorio, depende del contexto, depende de la cultura, pese a que en Latinoamérica nos une el idioma, ¿verdad? Y digamos, en una buena parte de Latinoamérica el idioma español, en términos de cultura tendemos a estar bastante aislados. Entonces, la implementación de la filantropía suele ser bastante diferente en los diferentes contextos. Partiendo de esto, ¿por qué es importante para el desarrollo de las organizaciones sociales? Bueno, en este contexto tan cambiante, para poder promover el desarrollo es necesario contar con recursos. La filantropía comunitaria habilita esas condiciones para movilizar recursos financieros y humanos. Para nosotros ha sido un proceso bastante interesante. Como lo decía al inicio de la presentación, nosotros trabajamos en comunidades rurales donde digamos que el índice de desarrollo es un poco más lento que en las zonas urbanas por esta razón, ¿no? Porque no se cuenta con suficientes recursos, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros implementamos este enfoque de filantropía comunitaria, nos damos cuenta que realmente en las comunidades rurales, por muy recónditas que sean, hay una riqueza extraordinaria, ¿no? En tanto recursos financieros, recursos humanos, que es mano de obra, etc. ¿Por qué es importante la filantropía? Porque promueve la participación activa. De la participación activa depende sí o sí el desarrollo de las comunidades. Usted como organismo puede llegar con un proyecto muy interesante, pero si no hay un involucramiento, hay un sentido de pertenencia dentro de las comunidades, los proyectos tienen un fin, tienen un final, ¿verdad? Y no trascienden más allá de la barrera del tiempo. Fortalece el tejido social, también eso es sumamente importante, o sea, la filantropía comunitaria promueve esa articulación multiactor que es fundamental. Entonces, creo que las ventajas o los aspectos positivos que trae consigo un enfoque de filantropía comunitaria son más que evidentes. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de filantropía comunitaria promueve el sentido de pertenencia, el arraigo. Nosotros en nuestras comunidades tenemos un problema bien serio, que es la migración. La migración debilita las comunidades. La migración va en contra de la resiliencia. A través de la filantropía comunitaria, que es un proceso de sensibilización, vamos tratando de estimular. Nosotros los seres humanos respondemos a los estímulos, a una cadena de estímulos. Y la filantropía comunitaria
a nuestro entender, como lo decía, ¿verdad? Son diferentes percepciones que están muy ligadas al contexto. Va por ahí, en promover el amor a la tierra, en promover ese sentido de pertenencia y que impulsa a las personas a ser actores de cambio. Ahora, ¿cómo la filantropía puede ser sostenible en el tiempo? Bueno, la filantropía comunitaria trasciende desde nuestra perspectiva políticas públicas, trasciende las dinámicas económicas, trasciende las dinámicas estructurales, porque es un sentimiento. Nosotros lo vemos como realmente como un sentimiento. ¿Cómo lograrlo? Pues la realidad es que hay que pensar en una transformación cultural. La filantropía nace, digamos, desde la empatía, del ser, sí, empático, ¿no? Con las distintas realidades. Esa empatía genera resiliencia en las comunidades, donde todos pueden colaborar, y la resiliencia genera desarrollo. Que el Así es, desarrollo mi pasa por querido Guillermo. social, calidad de vida, etcétera. Guillermo, ¿qué tal? Discúlpame que te interrumpa. El tiempo se ha acabado. Vamos a darle el paso a Artemisa y pedirles antes de darle el paso a Artemisa, quien va a estar como la cámara apagada por los problemas que tiene internet, recordarle a los 4 panelistas por poder ajustar sus respuestas a los tiempos, ya que lamentablemente tenemos una agenda bastante apretada y queremos terminar puntual para que todos ¿no? sigan sus horarios también. Así que, Artemisa, por favor, te escuchamos. Vamos a darle unos segundos más a Artemisa, a ver si el audio de ella puede darse. Artemisa, ¿nos escuchas? Qué pena. Bueno, parece que no. Bueno, sí, ahí queríamos contar, pues Artemida está teniendo varias dificultades, ella está desde Baja California, está con varias situaciones, entonces creo que va a ser muy complicado, ella ha hecho todo lo posible, igual estamos en realidad muy agradecidos, pero creemos que va a ser difícil. Si logramos que se una en algún momento del panel, la incluiremos, pero Perfecto. creemos que en este momento ella está por varias dificultades, pasando por varias dificultades de conexión. Ok, entonces continuemos. Entonces, a ver, siguiendo este tema, queremos profundizar en otro ámbito. Según la investigación, promoviendo mejores condiciones para las donaciones transfronterizas, realizado por Wings. Están aumentando las restricciones a las donaciones transfronterizas que apoyan a la sociedad civil local y la creación de ecosistemas filantrópicos. Entonces, queremos conocer el contexto de esta situación y cuáles son sus recomendaciones para promover ambientes de filantropía comunitaria aptos para la colaboración. María Eugenia, cuéntanos las generalidades de los hallazgos que hizo WINS sobre las condiciones actuales para la filantropía comunitaria en la región y qué alternativas proponen para que haya ambientes en que se disminuyan las restricciones. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y además encantada de escuchar todas las distintas complementariedades para el entendimiento que tenemos todos sobre filantropía comunitaria y totalmente los conceptos no solo de filantropía comunitaria, sino todos los del sector social siempre están cambiando. Entonces eso es algo que siempre es emocionante en este sector, nada está escrito en piedra. Sobre la pregunta, nosotros hicimos este estudio. Hay 2 estudios a los que me voy a referir. Uno es el de donaciones transfronterizas y hay otro que hicimos específico para la región sobre los marcos regulatorios para tanto donaciones como para la sociedad civil, el sector sin fines de lucro en general. Y pues lamentablemente creo que todos acá reconocemos que hay muchas barreras a veces para el acceso a recursos por parte de sociedad civil. En cuanto a las donaciones transfronterizas, debemos partir de la noción que los gobiernos tienden a limitar la recepción de recursos para sociedad civil como una manera de cerrar el espacio cívico. Y esto lo hacen a través de aumentar costos de transacciones, a veces calificando organizaciones como vulnerables a recibir
recursos de terrorismo, etcétera. Hay distintas maneras en que se va haciendo y se va cerrando ese acceso a recursos. Es una forma de, digamos que, de ahogar a la sociedad civil en los países, sobre todo donde hay gobiernos autoritarios. Y este es un reto no solo para la filantropía comunitaria, sino para toda la sociedad civil y también para esas organizaciones internacionales que quieren enviar recursos de afuera hacia nuestros países y pues que encuentran todas estas restricciones. Y por otro lado, como les comenté, en el 2022 se lanzó un reporte en conjunto con el CEPIS de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, la Universidad Indiana, que contó pues con el apoyo de la Inter-American Foundation y con el apoyo de los miembros del grupo de WINGS para América Latina y el Caribe. Y ahí también vimos que hay muchas barreras para la filantropía local en general y la comunitaria. Y una, por ejemplo, que todos padecemos, pero que a veces no la conversamos, son las limitadas o inexistentes regulaciones a donaciones electrónicas, por ejemplo. Hay solo pocos países, 2 o 3 países, en donde hay una, digamos, legislación que permite las donaciones electrónicas, las plataformas de crowdfunding, poder hacer campañas online abiertamente. En otros hay una zona gris y en otros simplemente no existe esa regulación, entonces eso hace que toque idear otros mecanismos para poder acceder a plataformas que no operan directamente en nuestros países. Otro aspecto es la falta de incentivos tributarios a las donaciones institucionales e individuales. Y esto tiene que ver con que muchas veces toca pagar impuestos sobre la donación que haces. Y pues al final no tiene sentido donar y pagar por hacer la donación. Entonces eso puede ser un desincentivo que se ve en la región y que afecta esa cultura de donación en nuestros países. Otros desafíos y desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil y movimientos y agrupaciones es que la legislación solo permite que las organizaciones que están registradas legalmente puedan acceder a recursos, sean calificadas como donatarias autorizadas. Y esto deja por fuera los movimientos y agrupaciones que no se están registrando, pero que están al frente en la lucha por la justicia ambiental, la justicia social, por defender derechos humanos. Y este es un vacío que precisamente llena la filantropía comunitaria. Porque a través de la filantropía comunitaria estos movimientos pueden acceder más fácilmente a recursos y pues va totalmente en sintonía con lo que mencionaba Guillermo. Y otro aspecto clave que vimos en el estudio son las narrativas y las acciones que están tomando los gobiernos en la región para cerrar el espacio cívico, para señalar a filantropía, a sociedad civil, a veces como incluso enemigos, y tenemos varios ejemplos como Nicaragua, Venezuela y México. Y en cuanto a alternativas, uno primero, y esta es una parte un poco también de la incidencia en políticas públicas que mencionaba Yasmín, que es un rol que tenemos organizaciones que trabajamos en el ecosistema de apoyo a filantropía, y es hacer incidencia para que haya mejores legislaciones, para que en las listas de beneficio público se incluya género, poblaciones indígenas, derechos humanos, porque las listas son muy restrictivas, las listas que crean los gobiernos para que las organizaciones puedan ser donatarias autorizadas, a la filantropía tanto local y a todos los tipos de filantropía local, incluyendo la tradicional, como mencionaba Yasmín, y a la filantropía internacional. También el mensaje es que continúen apoyando organizaciones y movimientos de nuestros países y abogando por los derechos. Incentivar donaciones y fomentar cultura de donación, como lo mencionaba Guillermo, y pues fortalecer el ecosistema de apoyo a filantropía, que tiene que ver también con apoyar las organizaciones que hacen incidencia en políticas para que haya un mejor ambiente habilitante para sociedad civil, para producir conocimiento, María para Eugenia, fortalecer capacidades. agradecemos por, Y eso ya por las cierro. ideas. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Es un mundo amplio de conocimiento. Muchas gracias, María Eugenia. Ahora queremos pasar con Yasmín.
Yasmín, ¿cómo se encuentran las condiciones para la filantropía actualmente en Brasil? Y desde Red Comua, ¿qué alternativas han encontrado para promover un espacio propicio para esta práctica? Por favor, Yasmín. Gracias, Esteban. Nos quedamos mucho con lo que María Eugenia dijo sobre las dificultades y desafíos que enfrentamos en Latinoamérica. En Brasil hemos tenido aspectos positivos nuevos con el nuevo gobierno que empezó en 2022 después de los años de gobierno de extrema derecha de Bolsonaro que seguramente ustedes siguieron. Este nuevo gobierno ha creado nuevas oportunidades o ha rescatado oportunidades de participación social que habíamos perdido en el gobierno anterior. Creó el Ministerio de Pueblos Indígenas, por ejemplo, una Secretaría Nacional inédita para las periferias, con el liderazgo de una persona del Movimiento de Trabajadores Sin Techo. También colocó trabajadores que habían salido antes del Ministerio de Mujeres, de Derechos Humanos, también creó el Ministerio de Igualdad Racial. Entonces, han sido movimientos buenos, pero persisten las amenazas en relación a nuestros derechos y grupos marginalizados, minorías políticas, especialmente en el acceso a recursos para que estos grupos puedan seguir luchando y protegiendo sus vidas y sus territorios. Estos grupos aún están en riesgo, se ponen en riesgo. Existe una necesidad de mantener el apoyo a estos grupos y además enfrentamos mucho la desconfianza en relación a la sociedad civil organizada. Como dijo María Eugenia, aquí en Brasil también enfrentamos políticas públicas que dificultan, por ejemplo, la recepción de recursos desde el exterior, intentos de algunos sectores de la política tradicional por dificultar nuestro trabajo. Y además de todo, también enfrentamos desafíos en relación a la filantropía comunitaria como un todo. La tradicional es muy conservadora, asociada a los intereses de las grandes empresas, a los intereses de las familias influyentes en sentido política. En 2022 tuvimos un censo que reveló los intereses de las donaciones de estas grandes empresas de la filantropía tradicional, la inversión social privada, como ellos le llaman. Y vemos, por ejemplo, que el apoyo a las tierras indígenas es menos de 10%. A las personas de las quilombolas también es 10%, a las minorías en general 3, 4%, para las personas con discapacidad 3%, todos estos grupos están muy bajos. Entonces, es una filantropía muy influyente, pero que dona muy poco a la sociedad civil y dona mucho más a sus propios intereses y proyectos. Entonces, la cultura de filantropía aún está muy asociada a los intereses de las élites y con una cultura social que todavía que está muy enfocada a la emergencia y la asistencia social. Entonces, queremos construir un espacio más propicio para la filantropía comunitaria y de justicia social en Brasil. Como decía al comienzo, hacemos un trabajo de incidencia política en el ecosistema filantrópico, dentro del ecosistema, para que haya más espacio y más necesidad de la filantropía comunitaria. Lo hacemos con el trabajo en red, comprometiendo a nuestros miembros con incidencia, con estrategias, usando el trabajo en red para sustentar las acciones. Trabajando en red podemos influir más, sostener el trabajo en el tiempo. También queremos construir una relación conjunta de capacidades. Tenemos espacios de reflexión, intercambio de experiencia, debate sobre este contexto político, el escenario que les estaba comentando que tenemos. También buscamos alianzas claves dentro del ecosistema filantrópico. Así que aliados como ustedes, que son donatarios de IAF, de WING, todas esas alianzas son importantes para nosotros para poder implantar estas prácticas de filantropía comunitaria.
También tenemos relaciones estratégicas con inversión privada. Creemos que es importante tener diálogo con estos inversores. Y algo que quería destacar por último es la producción de conocimiento. Para nosotros es una estrategia bien interesante para crear espacios más propicios para la filantropía comunitaria en el ecosistema. Producir, difundir conocimiento nos ayuda a tener más evidencia para las prácticas y transformación de que la filantropía comunitaria genera en los territorios. Nos ayuda a mostrar que existimos y estamos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, de la sociedad civil, del respeto por los derechos. En el chat les voy a dejar un link a una plataforma donde juntamos esa producción del conocimiento para que lo conozcan porque ya no tengo más tiempo para hablar. Así que muchas Perfecto. gracias. Gracias, Yasmín, gracias por pegarte al tiempo. Y Diana, te doy el pase porque nuestra querida Artemisa realmente tenía muchas ganas de compartir con nosotros. Entonces nos ha escrito algo en el chat y Diana va a hacer el favor de compartirlo. Gracias. Claro que sí, Ágata. Bueno, Artemisa nos dice, Fasol ha incursionado en el tema de la filantropía comunitaria desde hace más de 8 años y ha sido un camino de aprendizaje para entender a profundidad qué significa esta práctica. Lo que pueden decirnos es que desde dentro de la organización ven a la filantropía como una práctica que se lleva a cabo desde tiempos ancestrales en comunidades. En particular en las comunidades originarias, aunque también se llevan a cabo algunas actividades orientadas a esto por comunidades no indígenas. Gracias, gracias, Diana. Creo que te interrumpí. No. No, Ok, voy a ir dando como paso a paso lo que ella nos va poniendo en el chat, ¿sí? perfecto. Entonces ahora pasamos con Guillermo. Guillermo, por favor, ¿cómo están las condiciones para la filantropía actualmente en Nicaragua? Y desde la Fundación Aldea, ¿qué alternativas han encontrado para promover un espacio propicio para el desarrollo de esta práctica? Tienes la palabra, Guillermo. Sí, bien. Yo creo que todos los datos que compartió María Eugenia sobre el estudio dan una mirada muy general de la situación actual en Latinoamérica. Y sí, es complicado. Nosotros le llamamos cooperación externa al lo que son los fondos de donación. Y obviamente a nivel de legislación, a nivel de políticas públicas, sí tenemos ciertas restricciones, pero eso es un poco también nos centramos en cosas que no podemos cambiar o buscamos alternativas que sí están dentro de nuestro ámbito de acción. Entonces nosotros nos hemos enfocado en este poquito tiempo de experiencia que tenemos, que por cierto agradecemos muchísimo a Fasol y a Fundación Comunitaria Oaxaca, que tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio, y nos ayudaron a comprender de que realmente tenemos que centrarnos, digamos, hablando de este tema en concreto, de las restricciones y cuáles son las restricciones a nivel de la comunidad, a nivel del beneficiario. Y lo decía en mi intervención anterior, la filantropía es una forma de pensar, es un sentimiento, es tener empatía. Para poder desarrollar este sentimiento hay que implementar un proceso de formación, un proceso de sensibilización para poder desarrollar esa cultura de filantropía, educación y conciencia. Hay que hacer un reconocimiento también de los aportes que se realizan en la comunidad. Yo le voy a poner un ejemplo. O sea, yo me quiero centrar más que todo en lugar de las restricciones, cómo darle solución. Con la Fundación Interamericana nosotros tuvimos una experiencia muy bonita de financiar unos microproyectos dirigidos con un perfil más comunitario. Resumen, con $200,000 logramos llevar agua con calidad para consumo humano a más de 7,000 personas. Realmente esto es más costoso. ¿Se logra con ese recurso? No. Pero al final pudimos ver de que a nivel de la comunidad
se movilizaron 6 o 7 veces más recursos de los aportados. Al final, las organizaciones que trabajamos con este enfoque somos un catalizador de cambio. No podemos pretender en resolver todas las problemáticas desde nuestro ámbito de acción, pero sí sembrar esa semilla, promover esa cultura. Al final es una cultura. Otra experiencia que les comparto, nosotros habíamos incorporado dentro de Fundación la filantropía comunitaria como un programa. Nosotros tenemos 3 programas, pero después de tantas reflexiones nos dimos cuenta que la filantropía comunitaria es transversal en todos y cada uno de los programas. Hay un programa que se llama Nuestra Finca Sostenible, que promueve el desarrollo y digamos, y el mejoramiento productivo. Allí se puede aplicar filantropía comunitaria. Entonces, es como identificar las barreras de lo que nosotros podemos cambiar y tratar de incidir en las cosas que podemos cambiar. Otro aspecto importante, las alianzas estratégicas a nivel gobierno, empresa privada, líderes comunitarios, comunidad en general. Hemos tenido nosotros una experiencia muy rica también en el trabajo articulado. Con el gobierno actual que tenemos, hemos logrado hacer también buenos proyectos. ¿Cómo? O sea, hay diferentes, en este mapa de actores claves, cada quien tiene un rol complementario, ¿sí? Y siempre pues el reconocimiento hacia las comunidades. Un poquito así en resumen. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Bueno, voy ahora a preguntarle a Artemisa, que nos ha contestado en el chat, cómo está su contexto de filantropía actualmente y desde FASOL y sus diferentes iniciativas, qué alternativas han encontrado para mejorarlo. Y ella nos responde, hoy consideramos que el concepto de filantropía comunitaria está en construcción, pues al abrir la discusión con quienes se consideran actores clave de la misma, se hace necesaria una conceptualización que alcance a todas las personas interesadas e involucradas en ello. Algunos temas que consideramos cruciales para la discusión son definir quiénes son los y las sujetos que practican la filantropía comunitaria. Es importante democratizar las relaciones que se establecen entre quienes colaboran con donaciones y otros recursos y las comunidades a quienes se dirigen estas acciones y recursos. Entiendo que ella va a ir poniendo en el chat todas sus intervenciones, así que, y bueno, por último, nos sumamos a la idea de que la noción de filantropía comunitaria implica cambiar las relaciones de poder. Definitivamente tenemos que decir gracias, Artemisa, por todas las formas posibles que estás haciendo para transmitirnos tu conocimiento. Muchísimas gracias, Artemisa. Ahora pasaremos entonces a la tercera pregunta, en la cual queremos hablar sobre la colaboración multiactor para influenciar mejoras en el ambiente habilitante para la filantropía comunitaria. En Red Colaborar promovemos el trabajo articulado y co-creativo entre organizaciones. Por ello, queremos cerrar este panel dando una mirada a este aspecto colaborativo y cómo ayuda a potenciar la filantropía. En este caso me dirijo a María Eugenia. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas de WINGS para incidir en mejores condiciones para la filantropía comunitaria desde la colaboración de multiactores? Por favor, María Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y creo que Guillermo tocó varios puntos que voy a repasar como en esta intervención. Lo primero es partir también que los problemas complejos que enfrentamos todos en nuestros contextos y en la región no se van a resolver de forma aislada, tampoco los podemos resolver todos como lo decía Guillermo, sino que requiere acciones colectivas, que no solo trabajen o que no solo aborden digamos, o respondan a los problemas, sino que también aborden causas estructurales. Y para eso la colaboración es fundamental.
acciones colectivas implican colaboración y es colaboración entre distintos tipos de filantropía, por ejemplo. Hay mucha colaboración de filantropía internacional con filantropía comunitaria en nuestra región. Ya poco a poco también se evidencian más colaboraciones entre los distintos tipos de filantropía a nivel país. Y un ejemplo era lo que comentaba Yasmín con el trabajo que viene haciendo Red Comunidad con las parcerías. Y también, de hecho, la colaboración forma parte de unos principios para la transformación de la filantropía y precisamente cambiar esas relaciones de poder, incidir en que la filantropía sea más progresista, que Wings lanzó el año pasado a nivel global, y de hecho es uno de los principios que también priorizó el grupo de trabajo para América Latina y el Caribe en Wings. Y también en este sentido de colaboraciones hay que involucrar a gobiernos locales cuando sea posible para expandir también el impacto y que esas soluciones a los problemas locales sean también más sostenibles. Y también pues a gobiernos nacionales cuando haya el caso y qué bueno que Guillermo mencionó la colaboración que han tenido con el gobierno de Nicaragua para incidir en el diseño de mejores políticas cuando sea posible y en normas para el sector. En cuanto a localización, bueno, localización es colocar a las organizaciones locales al centro de cualquier esfuerzo o acción. Y esto lo está haciendo la cooperación internacional de una forma mucho más lenta y la filantropía, por otro lado, tiene mucha más flexibilidad y a través de distintos enfoques está cambiando la forma de operar. Se está hablando de filantropía basada en la confianza, se está hablando de filantropía que otorga fondos flexibles. Y de esta manera, en el caso de filantropía comunitaria, el rol que tiene para canalizar recursos internacionales y locales es precisamente la contribución que hace a la implementación de agendas de localización de distintos actores, porque tienen el conocimiento local, hay legitimidad local, hay capacidad para resolver los problemas. Como mencionaba Artemisa, estas relaciones de solidaridad y de dar son ancestrales y se han venido practicando de distintas maneras en nuestras sociedades, solo que de pronto hace falta promover un poquito más de cultura de donación, también como lo mencionaba Guillermo. Entonces, básicamente, la colaboración es fundamental tanto para atender los problemas y resolver, y por otro lado también para influir. Si queremos influir en cambios de otros tipos de filantropía, si queremos influir en mejores políticas públicas, si queremos influir en una transformación de los entornos locales, pues necesitamos colaborar. Entonces, muchísimas gracias. Creo que quedé perfecta en el tiempo. No me pasé. Así es, cada vez vamos siendo mejores en el tiempo. Así que, bueno, ahora para Guillermo. Guillermo, en el caso de Fundación Aldea, cuéntanos en el contexto de ustedes cómo la colaboración de multiactores ha ayudado para sobreponerse a las restricciones que existen frente a la filantropía en el contexto de Nicaragua. Tienes la palabra, Guillermo. Sí, bien. Bueno, hablábamos de las restricciones, ¿verdad? Diferentes restricciones a diferentes niveles, pero sí la colaboración multiactor es clave, bueno, partiendo de la premisa de que todos tienen algo que aportar. Nosotros siempre vamos con esa filosofía de que en las comunidades, en las zonas rurales, por muy recónditas que sean, nadie es tan pobre como para no poder aportar, ni nadie es tan rico como para no necesitar. Entonces, una filosofía un poco generalizada, digamos, en este tema que nos ha ayudado a crear ciertos mensajes que dirigimos a los diferentes actores para tratar de sensibilizar y poder implementar lo que es filantropía. Al final de cuentas, pues, es un aprendizaje continuo. Nosotros, yo creo que día a día vamos haciendo ciertos ajustes, digamos, en este enfoque de trabajo, pero sí, claro, la colaboración o la articulación multiactor es fundamental. Como parte de nuestra estrategia también nos enfocamos o implementamos acciones priorizadas también, o sea, realmente priorizamos aquellas acciones de mayor urgencia, digamos, en las comunidades. El reconocimiento es un tema importantísimo también a los diferentes actores.
y la réplica. O sea, estamos hablando de cómo la parte de la coordinación multiactor nos ayuda. Nosotros podemos dar acompañamiento como Fundación Aldea hasta cierto nivel, en cierto momento, ¿no? Pero entonces, una vez desarrolladas esas capacidades a nivel de individuo, porque al final la filantropía lo que busca es mejorar las condiciones por individuo, pleca familia, ¿verdad? Ese es como el foco central, porque si la familia está bien la comunidad, está bien el municipio, está bien toda la estructura, todo el tejido social. Pero entonces ahí es donde nosotros sensibilizamos, tratamos de acompañar en el proceso de formación y soltamos. ¿Ya? Entonces ya son las personas de las comunidades los que se encargan de liderar sus procesos de cambio. Yo creo que por ahí más o menos es como la estrategia que hemos seguido. En algunos casos pues hemos observado, digamos, éxito, pero en otros pues el proceso, esa curva de aprendizaje y también esa curva de desaprender algunas cosas muy arraigadas en las comunidades para poder implementar este enfoque ha sido más rápido en unas comunidades, más lento en otras comunidades, pero creo que por ahí son las claves, ¿no? Donde pasa eh, lo que es la implementación de la filantropía. Y repito, la articulación, la sensibilización a nivel de actores, el reconocimiento de los diferentes actores, qué es lo que aporta cada actor, que esté consciente de que cuál es la importancia, cuál es el aporte para el desarrollo. Yo creo que por ahí más o menos está la dinámica de lo que es la filantropía comunitaria. Nosotros como fundación humildemente seguimos aprendiendo. Gracias pues a Fundación Interamericana logramos adoptar la filantropía como un nuevo enfoque, pero pues seguimos aprendiendo. Hay organizaciones que tienen muchísimos años, ¿verdad? Y yo estoy seguro que podemos hacer cosas o acciones más efectivas. Sí. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Siguiendo con la pregunta, a esta pregunta va para Artemisa, que nos acaba de contestar en el chat. Queremos que nos cuentes que ante las restricciones que viven en México para la sociedad civil, ¿cuáles son las propuestas que tienen para que la filantropía pueda ser sostenible en el país? A lo que nos responde Artemisa es: en México, históricamente, el sector no lucrativo al que pertenecemos, las instituciones filantrópicas, ha sido el que menos fiscalización ha tenido, y a partir de la actual administración se ha puesto especial énfasis en hacerlo. Esto ha representado para muchas organizaciones como la nuestra hacer revisiones profundas sobre nuestros lineamientos y en especial la parte de nuestras obligaciones administrativas, contables y fiscales. Esto ha representado cambios importantes en nuestros procedimientos internos que nos permitan continuar con nuestro trabajo. Hemos estado desarrollando instrumentos y mecanismos que nos lo permitan para continuar el apoyo a grupos de base y comunidades. De manera paralela, también vemos en cómo no trasladar el problema a los beneficiarios de nuestros apoyos y trabajamos en su fortalecimiento para evitar al máximo los problemas al recibir recursos. La construcción de alianzas es una estrategia que también estamos desarrollando para minimizar la vulnerabilidad e incrementar el impacto. Muchísimas gracias, Artemisa. Nuestro agradecimiento especial por contribuir con tus ideas y aportes en este importante panel. Muchísimas gracias, Artemisa. Finalmente, vamos a pedir a Yasmín su respuesta. Siendo Rede Comoa una red que agrupa fondos comunitarios, ¿cuál es el rol que ha jugado en el fomento de colaboraciones con otros tipos de filantropía y con cooperación internacional? Por favor, Yasmín. Gracias, Esteban. Voy a dar algunos ejemplos de iniciativas que hemos fomentado desde la red para buscar nuevas colaboraciones
tanto en Brasil como de forma internacional. Y para eso es importante recordar que todo el tiempo estamos lidiando con dinámicas de poder de las que estamos hablando. Entonces, el contexto nacional, político, es desafiante, tiene una herencia de colonización, de desconfianza con las organizaciones de la sociedad civil. Hay mucha dificultad para que los recursos lleguen a las bases directamente. Hay una distancia de la realidad local. Entonces, cuando buscamos hacer alianzas, nuevas cooperaciones, es importante entender la importancia política del lugar del que hablamos, de dónde venimos y de qué manera desafiamos esas estructuras de poder en nivel local, regional y también internacional. Entonces es importante mantener esos valores que dijimos al comienzo sobre filantropía comunitaria, fortalecer acciones que promueven los derechos, promueven el desarrollo local, territorial, que las mismas comunidades sean protagonistas de las acciones y las colaboraciones que buscamos es con eso en mente. Nosotros buscamos muchas asociaciones con este tipo de institución, con otras redes que existen en el mundo, por ejemplo, Alianza Fondos del Sur, que son del Sur Global, que tienen un trabajo de incidencia muy importante para movilizar a los otros actores, también la Alianza Keep for Change, movimientos que buscan no solo fomentar las alianzas conjuntas internacionalmente, sino que reflexionar en el trabajo que hacemos. La misma red Colaborar es una alianza importante para nosotros. La incidencia conjunta que queremos crear no solo directamente en sistemas filantrópicos, sino también en el espacio público, estatal, en los medios, en la academia y otros espacios públicos que pueden fortalecer nuestra narrativa y visibilidad en el ecosistema y hacen que la filantropía comunitaria se fortalezca y sea más visible en la comunidad internacional con todos los actores que están envueltos en esto. Cuando hablamos de alianzas con financiadores, también buscamos poder apoyar al movimiento institucional, la importancia de tener espacio frente a los financiadores para pensar en el monitoreo, evaluación, práctica de gestión de recursos que no siempre nos representan, mostrar una manera distinta de hacer, evidenciar las voces del territorio y las comunidades, nuestra manera de captar recursos, aplicar los recursos, siempre recordando los valores que queremos fomentar. También hay redes que nos fortalecen en el ecosistema filantrópico internacional como WINGS. Son importantes porque da visibilidad, fomenta las alianzas para que mantengamos una narrativa fuerte en el tema. Tengo dos ejemplos que quería mencionar muy rápidamente, que pienso que son buenos ejemplos de alianzas con actores externos y cooperación internacional para el fomento de la filantropía comunitaria, que son ejemplos relacionados con el tema climático. El financiamiento climático tiene mucha dificultad, primero, por venir del norte global, por ser de ese sector, hay mucha dificultad para llegar a las bases, que es nuestra necesidad en la filantropía comunitaria, que los recursos lleguen donde son necesarios. Y hay varios socios de la red Comoa que tienen un trabajo de incidencia en el ecosistema de financiación climática y la red se ha organizado a través de una alianza para el clima dentro de nuestros espacios para fortalecernos en ese aspecto, que son los que consiguen captar internacionalmente y dirigir esos recursos a la base, haciendo esa alianza de manera muy eficiente. Está el ISTN con Fundo Eco de Conservación Ambiental y Equilibrio Climático. Sin sonido. Uy, se colgó Yasmín. ¿No es cierto? Sí, se colgó Yasmín. Bien, vamos a aprovechar ahí. También el tiempo se había acabado. Así que vamos a continuar. Quiero agradecer realmente a todos y todas las panelistas de este primer espacio.